Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 16 de octubre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen en la realidad nacional. Y es que en esta ocasión no podemos dejar pasar cómo nos está impactando la situación que está sucediendo actualmente en Guatemala. ¿Qué tanto nos está impactando a nivel de los mercados? A nuestros productores agropecuarios les está impactando de una peor manera de la que nosotros estamos imaginando. Es que hay una vía, hay una solución para tratar de amortiguar el impacto. Bueno, eso y más nosotros lo estaremos analizando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, el licenciado Luis Alberto Tremino. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que usted nos pueda estar acompañando. Buenas noches, un saludo a todos los amigos que miran este programa y un saludo en especial a los productores agropecuarios del país. Encantado que usted nos pueda estar acompañando en esta noche, y es que vamos entrando en materia con esa primera parte que en principio es tratar de revisar cómo han estado las proyecciones desde que se inició el año. Ya que nos vamos acercando a noviembre, pues que nos vamos acercando a final de año, es necesario hacer una revisión. Los objetivos, las metas, esas proyecciones se han cumplido, y de ser cumplidas se ha sobrepasado o no se ha llegado a la meta por todo lo que ha estado sucediendo alrededor del año. Por favor, licenciado. Sí, fíjese que este año nuestras proyecciones van con un déficit para el siguiente año. Es un año atípico, decimos nosotros. Todas las condiciones en contra de nuestro sector se unieron: alto costo de los insumos agrícolas, el alquiler de la tierra subió un 100%, falta de mano de obra y el fenómeno del Niño que afectó la primera siembra. Todo lo que ha podido salir mal, salió mal. Exactamente. Pero a pesar, con todos esos fenómenos, sí, todas esas que nosotros habíamos proyectado un déficit para el siguiente año de 5.200.000 quintales en los 4 rubros. O sea que estábamos proyectando 14.900.000 quintales de maíz, y el consumo nacional es de 18.800.000 quintales. O sea que proyectamos al año. Estábamos proyectando 4 millones de quintales menos. En el caso del frijol, el consumo nacional es de 2.400.000 quintales, estábamos proyectando 2.150.000 quintales. En el caso del sorgo, el consumo nacional es de 2.900.000 quintales, proyectamos 2.025.000 quintales. Y en el caso del arroz, el consumo nacional son 900.000 quintales, proyectamos 700.000 quintales. Esa era la proyección inicial. En el mes de julio tuvimos una pérdida considerable. Perdimos 545.000 quintales de maíz. ¿A raíz de qué? De fenómenos de sequía. Fenómenos de sequía, si bien es cierto, no severo, pero sí continuo. Sí, claro. O sea, y perdimos 18.000 quintales de frijol. Mes de agosto continuó la situación igual, perdimos siempre por el mismo fenómeno de la sequía, pero en este mes se unió otro problema en contra del sector, que fue la aparición de plagas en los cultivos. Y perdimos... ¿Fue una plaga bastante fuerte? ¿Ah? ¿Fue una plaga bastante fuerte? Sí, fueron fuertes.
Lo que pasa es que cuando se dan fenómenos de sequía es el momento preciso, se dan las condiciones precisas para el aparecimiento de plagas. Entonces hubieron aparición de plagas, los hizo perder 645.000 quintales de frijol y 20.000 quintales de frijol. Total en pérdidas en el caso de maíz es de 1.191.000 quintales y en el caso de frijol 38.000 quintales. O sea que prácticamente perdimos 1.200.000 quintales, que eso se sumen a los 5.200.000 quintales que teníamos. O sea que el déficit para el siguiente año va a ser de 6.400.000 quintales. El consumo nacional en los 4 rubros son de 25 millones de quintales y solo vamos a lograr producir 18.600.000 quintales. Esos son los datos que tenemos para el siguiente año. Esperamos que las condiciones del invierno nos sigan afectando porque todavía no ha salido la cosecha. Estamos ahorita en el periodo de la siembra postrera. Consideramos nosotros que este periodo va a ser mucho más agresivo contra la agricultura, pero gracias a Dios no se cumplieron los pronósticos que había dado el NOAA, que decía que a partir de agosto, septiembre y octubre íbamos a estar arriba del 90% de posibilidades de que afectara el fenómeno del Niño la producción. Ha sido bastante reducido, ¿no? Sí, se redujo la presencia del Niño, han habido bastante lluvia, esto ha ayudado un poco la producción, en que en el mes de septiembre sí hubo pérdidas porque hubieron algunas tormentas que afectaron cultivos de maíz y frijol, pero en septiembre los principales afectados fueron la ganadería. ¿Por qué? Porque la lluvia inundó las zonas de pasto, como la mayor cantidad de ganaderos están en las zonas bajas, sí. Las tormentas inundan los pastales y por lo tanto el ganado no tiene que alimentar. Y así fue que el costo de producción, por ejemplo, de una botella de leche subió entre 40 y 45 centavos por botella. Ese era el costo de producción y los ganaderos prácticamente la comercializan a 40 centavos. O sea que los que estaban comercializando o teniendo el costo de producción de 40 lograban salir tabla, como se dice popularmente, y los que estaban produciendo arriba de 45 centavos salieron perdiendo 5 centavos por botella de leche. Nos enteramos, por ejemplo, ya que usted está tocando el tema de la ganadería, que hace poco una ganadería muy importante de Santa Ana tuvo que cerrar, ¿no? O sea, tuvo que dejar sin trabajo a muchas personas. ¿Lo podríamos relacionar con esto que usted está comentando? Sí, o sea, las condiciones han sido desfavorables tanto para la agricultura como para la ganadería. Este año, por eso nosotros decimos que es un año atípico para todo el sector agropecuario. La ganadería que cerró es en el Valle de Zapotitán, para ser más específico. Era una de las más grandes que había en esa zona, y a pesar que ellos tenían sistemas de riego, digamos, pero los precios no le ajustaron para lograr mantener la ganadería. El costo de producción era demasiado alto y no lograron mantener esa ganadería. Y así hay otras que están en situación similar, que se han mantenido prácticamente, no han cerrado porque han hecho un súper esfuerzo para mantenerse. Si nosotros pudiéramos hacer una comparativa entre el año 2022 y 2023, podríamos mencionar que a pesar de las tempestades de este año fue mejor, o sigue siendo en comparativa mejor el año 2022? No, este año ha sido peor que el 2022. Si hacemos la comparación con el 21, el año 2021 sí tuvimos una excelente producción agropecuaria. El nivel de producción llegamos a los 28.800.000 quintales de granos básicos, y el consumo nacional es de 25 millones, o sea que tuvimos 3.800.000 quintales arriba del precio del consumo nacional. Sí.
fue una excelente producción. Un buen excedente. El 22 comenzaron a darse los problemas. Primero subieron los precios de los insumos agrícolas de una forma especulativa en el mes de septiembre del 2021, pero en marzo del 2022 sí ya había una justificación que subiera porque comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, que son los principales productores de fertilizantes. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esta situación, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios y seguimos con el análisis de la situación de los pequeños y medianos productores agropecuarios en El Salvador. Algo que se está comentando el licenciado Tremino, presidente de Campo, es que este año ha sido bastante malo. Lo que podía salir mal, salió mal, y en comparativa con 2022, pues 2022 le termina ganando, ¿no? Pero algo que nosotros queremos comparar es esa visión o ese discurso que se tiene desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Porque mucho se ha dicho, nosotros sí apoyamos a los agricultores, sí apoyamos a los ganaderos, este rubro está creciendo, le estamos inyectando recursos y poco a poco vamos a ir viendo esos precios que van a ir bajando. Pero nosotros queremos aclarar, en efecto, muchas de las opiniones del discurso que maneja el viceministro de Agricultura y Ganadería se está cumpliendo. Este sector está recibiendo ese apoyo que se menciona. Por favor, licenciado, termine. Sí, fíjese que el problema del viceministro que ha empezado a dar noticias completamente falsas. Por ejemplo, en febrero, el 22 de febrero, para ser más exacto, en el diario El Salvador, él publica que la producción del año 2022 fue de 22 millones de quintales de maíz. Y él mismo habla en esa entrevista o en esa publicación que hace el diario que el consumo nacional es entre 18 y 19 millones de quintales. O sea que según él tuvimos entre 3 y 4 millones de quintales arriba del consumo nacional. Nosotros dijimos desde diciembre del año pasado que no era así. O sea, nosotros venimos diciendo que las proyecciones íbamos a tener un déficit de 5 millones de quintales en los granos básicos, que la producción que habíamos hecho en el 2022 iba a llegar hasta agosto del 2023. Efectivamente, esa proyección se cumplió. ¿Por qué? Porque en el agosto del 2022 ya no había en el mercado maíz nacional. El maíz que se manejaba en el mercado se acabó. a partir de agosto para esta parte era maíz importado. Entonces yo les pregunto al viceministro de Agricultura si la producción de maíz del 2022 fue de 22.700.000 quintales, ¿dónde está ese maíz? ¿Qué se hizo? O sea, si estamos hablando que el mercado estaba abastecido supuestamente, o sea, el mismo viceministro en el diario El Salvador, que es el diario del gobierno prácticamente, está diciendo que tuvimos una buena producción, que eso se debía a los 600.000 paquetes que entregaron el año pasado, pero en realidad es mentira, pues esa información es mentira. Es mentira, por ejemplo, él habla que están trabajando en una semilla de alto rendimiento que va a producir entre 15 y 20 toneladas
de maíz por manzana, que ¿Eso es también cierto? es una mentira. Una mentira, El santo maíz cielo. que produce mayor cantidad es el transgénico y produce entre 6.5 a 7 toneladas. O sea, el ministro supuestamente está diciendo que va a producir más que lo que produce el transgénico, que es completamente mentira. Y la otra cuestión, que el promedio nacional de la producción de maíz aquí en El Salvador es 2.5 toneladas. O sea que el ministro está diciendo que la producción que ellos van a tener es el 500% arriba del promedio nacional. Casi mágico. O sea, sí, mágico, prácticamente, o no sé en qué país o qué tipo de variedad va a ser, o está inventando una nueva variedad que está más... Pues tiene que ser una semilla muy poderosa. Sí, más poderosa que el transgénico. Y como te estoy diciendo, el transgénico lo más que ha logrado producir es entre 6.5 a 7 toneladas por manzana. Esa es la producción del transgénico. Él está diciendo que son entre 15 y 20 toneladas. O sea, esa información es tan falsa como las fotos que él publicó recientemente, donde salía una publicación de una foto diciendo que ese era su trabajo, que por eso él lo estaba demostrando, inclusive decía, se lo estoy demostrando a los gorgojos que así por mi trabajo se ha logrado mantener la producción. Cuando Sí, creo que era una foto de México. una si no me foto de equivoco. México, exactamente, que se publicó ni siquiera en este año, sino que se publicó en agosto del 2020, o sea que así de tan fácil llegan a mentir a los medios de comunicación los funcionarios públicos. Y yo considero que debería haber una ley donde castiguen a los funcionarios que lleguen a mentir a los medios de comunicación. O sea, esa es la situación que tenemos. El otro problema que ellos tienen, que dicen que van a resolver el problema de abastecimiento creando agromercados. Desde febrero vienen diciendo eso. En febrero dijeron que iban a crear 116 agromercados. Si ya los hubieran creado... De hecho, dijeron, no. dijeron que estaban funcionando en su momento. Sí, pero ¿cómo va a funcionar un agromercado si no hay producción? O sea, lo primero que hay que hacer para que Producir para vender. un agromercado es producir para vender. Es la lógica de una persona racional. O sea, vos producís y después vendés. No vendés y después producís. O sea, ese es el problema que se vuelven los funcionarios, que se vuelven hasta irracional con sus posiciones que plantean en los medios de comunicación. O sea, es mentira que con la creación de agromercados se va a resolver el problema del consumo. O sea, el consumo se va a resolver garantizando una soberanía alimentaria, que nosotros lo venimos diciendo. Este es el cuarto gobierno que se lo planteamos. Es necesario garantizar una soberanía alimentaria. ¿Cómo la garantiza? Principalmente por dos cuestiones. La producción le elevas con dos cuestiones fundamentales: una semilla de calidad y una buena fertilización. Si no tenés esos dos elementos, por muchos paquetes agrícolas que des, no vas a garantizar una productividad. Entonces, la otra cuestión que hemos planteado nosotros, inclusive le hemos dado la documentación que nosotros planteamos, nuestra propuesta, es la creación de una política nacional agropecuaria. No tenemos una política nacional agropecuaria. La agricultura o el sector agropecuario se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno, y este gobierno ha tenido 4 ministros y 5 viceministros. 4 ministros y 5 viceministros. Entonces, al final de cuentas, ellos cuando llegan empiezan a inventar lo que van a hacer. Cuando ya inventaron lo que van a hacer, vienen o renuncian o los cambian. Entonces, al final no logran hacer nada. Tan es así, por ejemplo, el viceministro, al primero no lo mencionamos porque él se dedicó a las importaciones. Él no se preocupó por promover nada de la producción nacional. Inclusive llegó a decir a un medio de comunicación que los salvadoreños no deberían de preocuparse por el consumo porque Nicaragua iba a tener una buena producción. ¿Y si algún día cierra Nicaragua? Ahí vamos la situación. El segundo ministro de Agricultura que tuvo este gobierno se dedicó a hablar del famoso plan maestro del rescate al sector agropecuario.
Pasó su año que estuvo y al final no dejó ningún plan maestro. El tercero llegó a hablar de la producción histórica. Terminó su año, o tal vez la producción histórica es la que dice el viceministro que tuvimos, los 22 millones de quintales, que quién sabe que de la noche a la mañana se desaparecieron. Si el consumo nacional es de 18 millones y tuvimos una producción de 22 millones, lógicamente es que ahorita el mercado debería estar suficientemente abastecido. Y el problema es que no tenemos abastecimiento, por lo menos de maíz. El problema es que tenemos escasez en los mercados y además que ese maíz que está en el mercado va a llegar hasta finales de este mes. El barco que viene proveniente de Estados Unidos con las importaciones viene a mediados de noviembre. O sea que vamos a tener un periodo de escasez de maíz en los primeros días de noviembre. O sea, 15 días, de 15 días a 3 semanas que vamos a tener un déficit de maíz bastante fuerte y se va a sentir, y ya se está sintiendo. Entonces, al final de cuentas, es ese problema que tenemos. O sea que hablan de números alegres, pero al final de cuentas no hacen nada. Y este otro ministro que tiene no ha hablado absolutamente de nada, ha estado escondido ante los medios de comunicación, no se manifiesta. Las únicas veces que se han visto, por ejemplo, se vio hace como un mes y medio, donde estaba quemando los 30.000 quintales de semillas certificadas. Lo que se pudrieron. Que se arruinaron. Ellos argumentan que esa semilla se arruinó, que era de los gobiernos anteriores, pero señores, ellos tienen 4 años de estar en el gobierno, y cómo es posible que en 4 años no se dieron cuenta que la semilla se estaba arruinando. Y nosotros hemos cotizado al CENTA cuánto cobran por mantener un quintal de semilla en los cuartos refrigerados, y ellos cobran 1.25 por quintal. O sea que si hablamos por mes, multiplicamos los 30.000 por 1.25, te da $37.500 de mantenimiento de esa semilla. Y ellos tenían 48 meses de tenerla guardada. O sea que eso llega a $1.800.000 que el gobierno pagó innecesariamente para mantener una semilla guardada que al final se iba a dañar. Sí. Esa es la situación que está pasando con el sector agropecuario. Y eso es sumamente lamentable. Ampliemos el análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Y es que, como ustedes saben, estamos en una campaña electoral donde hay dimes y diretes. Y la agricultura no pasa desapercibida. Hay candidatos que levemente han mencionado la parte de la agricultura. Incluso una de las candidatas a la vicepresidencia, Ilse Bonilla, mencionaba en su momento que hay que reactivar el agro, ¿no? Que no porque antes no se haya hecho quiere decir que así se va a continuar. Pero aquí vamos al punto de choque. Algunos dicen que si no se hizo en 20 años de Arena, si no se hizo en 10 años del Frente, ¿por qué ahora la oposición viene a proponer soluciones? Pero también está el caso. Es que la idea es seguir sin nuestra soberanía alimentaria y estar a expensas de lo que sucede en Guatemala, o qué pasa si algún día cierran las fronteras con Honduras y con Nicaragua. Esto tiene solución. Su opinión al respecto, licenciado. Fíjese que ese discurso tal vez hubiera sido válido los primeros meses de este gobierno. En los primeros meses sería válido. Pudiera haber sido válido, se lo pudiéramos haber aceptado. Que dijeron, no, el gobierno anterior dejó abandonado el sector agropecuario y nosotros vamos a hacer esto y vamos a solucionar el problema. Pero 4 años después ya no es válido. Ya ellos tuvieron suficientemente tiempo en el gobierno para haber reactivado el agro. Nosotros al vicepresidente de la República electo, cuando fue electo, digamos, un mes antes le entregamos... ¿Se reunieron con él? Sí, lo reunimos con él y le entregamos
el borrador de la política nacional agropecuaria, él lo dijo en su momento. Me parece interesante, me parece bastante bien y les voy a decir a mis asesores que coordinen una reunión con ustedes para poder darle seguimiento. A ver, solo lo voy a pausar. 4 años después y seguimos esperando que los asesores discutan el documento que le presentaron. En ese mismo periodo de un mes antes de la toma de posesión, nos reunimos con el hermano del presidente de la República, con Josué. ¿Con Karim Bukele? No, con Josué Bukele. Ok. Lo reunimos con él, le dimos también copia del borrador de la Política Nacional Agropecuaria, nos dijo lo mismo, vamos a reunirlos con ustedes, le vamos a dar seguimiento y pasaron 4 años y no le han dado seguimiento. Entonces, al final de cuentas, ya no es justificable decir que los gobiernos anteriores no hicieron nada. Ellos se comprometieron con el sector agropecuario. En el plan Cuscatlán le dedicaron 25 páginas al sector agropecuario. Nosotros dijimos, haciendo un análisis o una revisión del plan Cuscatlán el mes pasado, hay que anexarle una página 26 para poner todo lo que hicieron o todo lo que cumplieron de ese plan. Y esa página 26 va a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque no han hecho nada por el sector agropecuario. En 4 años no han hecho absolutamente nada por el sector agropecuario. Pueden decir ellos, hemos mantenido los paquetes agrícolas, pero esos paquetes agrícolas vienen desde el 2008, con el gobierno de Elías Sácar. O sea, nuevo. Y fue un programa que fue creado para fines electorales. ¿Por qué para fines electorales? Porque en gran parte del padrón hay gente que no son productoras, que le dan productos para que lo comercialicen por aparte y tengan su entrada, digamos, en esa época del año. Uno de los ministros de Agricultura de este gobierno, David Martínez, dijo que el 25% de los paquetes agrícolas iban a manos de gente que no era productora, el 25%. Ellos están hablando que dieron 600.000 paquetes el año pasado, o sea que 150.000 paquetes fueron a manos de gente que no era productora. Multiplicar 150.000 por $60 que dicen que es el costo de los paquetes agrícolas y vas a tener una buena cantidad, un poco más de $5 millones en paquetes agrícolas para gente que no es productora. Entonces, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde están esa cuestión que están diciendo que los gobiernos anteriores tienen la responsabilidad? Sí, los gobiernos anteriores no han hecho nada, pero ellos tampoco están haciendo nada y se lo estamos diciendo y se lo hemos dicho. Inclusive con este ministro que está en turno ahorita los intentamos reunirlos 2 veces. Los intentamos reunir en diciembre, 2 días después que tomó posesión. Teníamos agendada una reunión con él, tuvimos 2 horas. ¿Se las ha cancelado? Tuvimos 2 horas esperando que los atendiera. A las 2 horas salió la asistente, los hizo pasar y el ministro en turno los dijo: estoy tomando posesión, tengo 2 días de no reunirme, de haber tomado posesión, no tengo tiempo para reunirme con ustedes ahorita, reprogramemos esta reunión para el 4 de enero. Para hacerlos esperar 2 horas y decirles que mira, mejor otro día. Desde el inicio les hubiera dicho, no tengo tiempo para reunirme. El 4 de enero tuvimos un poco más de 3 horas esperándolo. A las 3 horas salió él de casualidad y los dijo: acaban de nombrar al viceministro de Agricultura en turno, ahorita, el actual. Lo tengo que presentar en todas las dependencias del ministerio. Por lo tanto, no los puedo atender hoy. Hablen con mi asistente que les reprograme una reunión, pero de entrada les digo que como ministro este despacho ha decidido no seguir coordinando con las asociaciones, sino coordinar directamente con los productores. Le dijimos nosotros: está bien su decisión, si es que usted cree que así va a llegar más rápido
beneficiar al sector agropecuario, Sí, sí. bienvenido sea, está bien, pero de todas formas vamos a intentar reunirlos con usted para discutir algunos criterios. Es hasta la fecha, 10 meses después, que seguimos esperando que el asistente los dé agenda, los dé espacio para reunirlos con él. O sea, hasta ahí llega la coordinación con ellos. O sea, no están haciendo nada, no quieren coordinar con nadie. Al final ellos creen que tienen la razón histórica o que tienen la razón mostrando fotografías falsas a los medios de comunicación, diciendo que, por ejemplo, ellos dijeron en febrero dijeron: el MAC anuncia lanzamiento de agromercado para contener los efectos de la crisis mundial. Y esto salió publicado en el diario El Salvador el 22 de febrero de este año. Y así hay un sinnúmero de publicaciones. Agromercado contra la crisis. Y si usted se fija en este agromercado, que está hecho por los mismos productores, porque está hecho hasta con plástico. Este está en Azacamil, en la zona de la Azacamil, que tanto dicen, en la zona de en la Gran Manzana. Sí. Él dice que, el viceministro dice que destaca la implementación de los agromercados. Todas estas publicaciones son del diario El Salvador. También dice que no digan que es un confirma invento suyo. agromercado Estratégico es la mejor opción ante incremento de precio de los alimentos. Y así hay un sinnúmero de información que ellos han dicho que al final no es cierta. Los agromercados no han funcionado como deberían y no han funcionado ¿por qué? Porque no hay producción. O sea, así de sencillo, no hay producción, tenemos una crisis alimentaria. Esta crisis alimentaria no está dicha solo, no es Campo que la está diciendo solamente, sino que la viene diciendo la FAO, la viene diciendo el PMA, la viene diciendo Naciones Unidas, e inclusive la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó a Salvador entre los 22 países con mayor desnutrición de la niñez. O sea, para que la Organización Mundial de la Salud te incluyan al país en los 22 países con mayor desnutrición de la niñez, quiere decir que está grave la situación alimenticia aquí en El Salvador. Y se va a seguir poniendo grave porque no están haciendo nada, solo se dedican a hacer publicaciones o a tratar de ver, o sea, tratar de ocultar la situación caótica que se los está dando por el sector productivo aquí. No, la agricultura o el sector agropecuario no es prioridad para este gobierno. Él tiene otras prioridades, por ejemplo, haber invertido o haber gastado el pista en el famoso Bitcoin, por ejemplo, haber gastado el dinero, los 10 millones de dólares que están gastando para que el certamen de Miss Universo sea aquí. O sea, son cosas que no tienen que ver nada con la cuestión de la seguridad y la soberanía alimentaria. Esos 10 millones lo hubieran invertido en producir alimentos y otra situación tuviéramos dentro del mercado. Algo que yo le quería decir al principio, ya para ir cerrando este bloque, es que yo consideraba que esa ley para beneficiar a los productores agropecuarios la tenían que comenzar desde cero, ¿no? Nuestros funcionarios. Sí. Pero viene usted y me dice, no, es que a ellos ya se les había entregado un proyecto, ya se les había entregado un trabajo, simplemente el trabajo de ellos era revisar, o sea, leerlo, revisarlo, analizarlo y enviarlo a la instancia correspondiente, que era la Asamblea Legislativa. No tenían nada más que hacer, no tenían que comenzar desde cero. Sí, ustedes ya lo habían hecho. Sí, no tenían que comenzar desde cero, y además ellos tenían el famoso Plan Cuscatlán, que invirtieron 25 páginas en el Plan Cuscatlán. O sea, desde ahí, si hubieran cumplido el plan, la parte que incluyeron dentro del Plan Cuscatlán, porque dijeron, en el Plan Cuscatlán mencionaron 7 subsectores. Iban a fortalecer la producción de granos básicos, iban a fortalecer la ganadería, iban a implementar mejores sistemas de comercialización, iban a mejorar el café, iban a incluir el cacao y un sinnúmero de cosas que al final de cuentas no han hecho nada. O sea, el sector agropecuario está
en iguales o peores condiciones que tuvo en los gobiernos anteriores. Sumamente lamentable. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y ya regresamos. Realmente a nosotros, ¿cuánto nos está impactando el caso de la situación interna de Guatemala? Sí, ya pudimos ver en los días anteriores que uno de los mercados más famosos, como era la Tiendona, totalmente está abastecido. Esto a muchos les asusta, claro, implicaría un aumento en los mismos precios, pero de todos los productos. Eso es lo primero que estamos viendo, pero ¿puede ser más grave? ¿O es que hay alguna vía alternativa? Por favor, licenciado. Sí, miren, el problema de la situación de Guatemala, el cierre de carretera ha obstaculizado el ingreso de productos, frutas, verduras y hortalizas, que dependemos de las importaciones en un 90%. El país solo produce el 10%. Nosotros hemos dicho que la solución a ese problema es la soberanía alimentaria. Y lo venimos diciendo, a este gobierno se lo hemos dicho, hay que buscar cómo fortalecer la soberanía alimentaria. Precisamente, nosotros le decíamos en su momento al ministro de Agricultura, se lo dijimos a Enrique Parada, ¿qué pasaría si los países productores grandes, los gobiernos de los países productores grandes deciden cerrar fronteras, deciden no exportar su producto o deciden elevar el precio de esos productos? ¿Qué pasaría con El Salvador? ¿Cómo quedaría? Vamos a tener, le decíamos nosotros, una situación similar a Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela desarticuló todo su sistema productivo. Dijo que ellos no necesitaban producir alimentos, ellos iban a comprar los alimentos de fuera del país. Pero ellos se podían dar ese lujo porque tenían dólares, tenían petróleo, y entonces podían darse ese lujo. Pero ni ellos se pudieron dar ese lujo. ¿Por qué? Porque en determinado momento cerraron, bloquearon la frontera de ingreso de alimentos a Venezuela y entró en una crisis de producto. Similar caso lo está pasando a nosotros. Guatemala, con las protestas que hicieron, no pasa el producto de acá, de allá. Nicaragua, que es por ejemplo el principal proveedor de El Salvador en el caso de frijol, el presidente Ortega hace 2 meses dijo que primero iba a abastecer su reserva estratégica y su mercado, y hasta después iba a permitir la exportación de productos, siempre y cuando tuviera excedente. La producción en Nicaragua no ha sido tan buena. No sabemos si inclusive ellos van a lograr completar. Y la condición se la pusieron, siempre y cuando haya excedente, porque no van a desabastecer a su población, ¿no? Exactamente. O sea, y así textualmente le dijo, primero se va a abastecer nuestra reserva estratégica, nuestros mercados, y posteriormente vamos a permitir las exportaciones siempre y cuando haya excedente. ¿Qué pasa si no hay excedente en Nicaragua? Nos vamos a Honduras. Honduras está en una situación peor que nosotros, porque el fenómeno del Niño afectó más a Honduras que a El Salvador. Inclusive en Honduras, la presidenta de Honduras declaró estado de emergencia nacional en las zonas de producción por la afectación del fenómeno del Niño. Guatemala además de tener ese problema, que el problema es transitorio, digamos, que abren las carreteras y ya puede circular el producto, pero por ejemplo en el caso de frijol, Guatemala no lo puede abastecer,
¿Por qué? Porque Guatemala, la principal producción de frijol de Guatemala es frijol negro. Y los salvadoreños no consumimos frijol negro. Sí. Inclusive en el 2008 se dio una situación similar. El presidente que estaba en turno fue el que dijo, podemos traer frijol de Guatemala, pero es frijol negro. Y él dijo, a la embajada no le gustan los frijoles negros. Se tuvieron que ir hasta África, a Etiopía, de ahí trajeron el frijol, que en realidad cumplía el color, digamos, que era rojo. Color, pero no el sabor. Y la gente no le hizo mucho caso a ese frijol. O sea, tuvimos una crisis de consumo de frijol en el 2008 bastante fuerte, y similar se está poniendo en esta época. Casi prácticamente 15 años después, la situación está similar. Y el problema es que en el 2008 no se le había advertido al gobierno, mire, puede pasar esto. La situación se dio, digamos, esporádicamente, sin ningún aviso, sin ningún... digamos que esto ya es la crónica de una crisis anunciada, porque se le ha venido anunciando al gobierno, va a haber una crisis alimentaria, vamos a tener crisis en granos básicos, vamos a tener crisis en frutas y hortalizas, y se lo venimos diciendo a ellos desde marzo del año pasado. En marzo del año pasado los reunimos la primera reunión que tuvimos en marzo del año pasado fue con el ministro de Agricultura, David Martínez, y la comisionada presidencial. Y le pusimos, tenemos las posibilidades de que tengamos un déficit, les presentamos 6 medidas para resolver la crisis. Un mes después, en abril, los volvimos a reunir, pero ya no estaba David Martínez como ministro, ya estaba Enrique Parada, pero los reunimos con Enrique Parada y la comisionada presidencial y le volvimos a exponer los 6 puntos que nosotros considerábamos que eran necesarios para resolver que no cayéramos en crisis alimentaria. Le dijimos la exoneración del IVA a los insumos agrícolas, le dijimos compras locales, porque el año pasado el ministro de Agricultura, en vez de comprar producción nacional, que nosotros tuvimos una excelente producción en el 2021 y estaba saliendo la cosecha de la producción, cuando estaba saliendo el quintal de maíz a $12, nosotros se lo ofrecimos a $12 el quintal al ministro de Agricultura. Él se fue a Sinaloa, lo compró a $13.50 más el coste de transporte, o sea que lo compró $2.50 arriba del precio que nosotros le ofrecimos. O sea, le hemos venido haciendo un sinnúmero de propuestas al gobierno para evitar la crisis y no los han oído. O sea, no sabemos por qué no los han oído. No sé si es por falta de voluntad política o habrán otros intereses, pero la cuestión es que después de 2 años, de casi 2 años de haberle proyectado la posibilidad de un déficit en la alimentación, seguimos similar. O sea, similar y con el agravante que cada vez va haciendo más productos que necesitamos de importación. O sea, el año pasado fueron 5.200.000 quintales, hoy estamos hablando de 6.400.000 quintales. Mucha gente dice, estos andan en campaña política, andan apoyando a algún candidato en específico, pero eso es mentira. O sea, se vas al mercado y puedes comprobar que estos datos que estamos dando como campo son los datos que están en el mercado. En el mercado puedes ver la escasez. Usted mismo ha mencionado que la OMS nos ha clasificado, no sé, en una clasificación un tanto negativa con respecto a la desnutrición infantil. No van a decir de repente que la OMS está en campaña. Pues sí, o la FAO, o la FAO también. Que la FAO está diciendo que va a haber crisis alimentaria en El Salvador, o que hay crisis alimentaria, que este año subieron de 1.200.000 gente con crisis alimentaria a 1.600.000, y que por todos los que están en crisis alimentaria en El Salvador son 3 millones de gente. O sea, eso es lo que está diciendo la FAO. Bueno, sumamente lamentable que se esté tomando que una crisis alimentaria, que una crisis agropecuaria sea parte de una campaña electoral. Pausa, regresamos.
A fin de cuentas, la situación agropecuaria se puede calmar en los últimos 2 meses y medio, bueno, un poco menos de 2 meses y medio que hacen falta, o es que esto podría empeorar. Por favor, licenciado. Esto no se va a calmar, va a empeorar la situación alimenticia para las ciudades. Hemos dicho nosotros, pronosticamos la crisis alimentaria, que si no se hacía nada esa crisis alimentaria se iba a profundizar, se está profundizando la crisis alimentaria con posibilidades en caer en una hambruna a nivel nacional. Esa es la situación que tenemos y nosotros hemos sido claros, si no hay producción en el campo, lógicamente no va a haber comida en la ciudad. Simple lógica, sí, ahí creo que no hay donde perderse. No hay donde perderse. Bueno, y al menos espero que las proyecciones para el año 2024 en alguna medida puedan comenzar a ser buenas y que si la administración se va a quedar otros 5 años, que en ese tiempo, tratando de ser positivos, si le inviertan al agro, porque de igual manera todos necesitamos de exactamente, todos. Nosotros tenemos la propuesta que le hemos hecho, este es el 4º gobierno, pensamos hacérsela a un 5º gobierno también y estamos hablando que estamos pensando en hacer un foro con los candidatos a la presidencia donde le vamos a exponer la situación real del sector agropecuario. Bueno, nosotros estaremos pendientes de eso. Licenciado Termino, ha sido un verdadero placer haberlo tenido con nosotros, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a la situación agropecuaria. Sí, gracias por la invitación, buenas noches y un saludo nuevamente a todos los productores agropecuarios. Y lo esperamos nuevamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.